Vamos a ver cómo se define la servidumbre radioeléctrica de la senda de planeo, glide path o el glide slope del ILS. Muy bien. Como sabéis, el localizador está en la parte opuesta de la cabecera de la pista y el glide path está a un lado de la pista, ¿vale? Si nos vamos al Real Decreto, pues volvemos a tener lo mismo. Está definida por dos planos verticales la zona de seguridad, paralelos al eje de pista y distantes del punto de referencia de la ilustración d más d' más 200 metros hacia la pista y 200 metros en sentido contrario. Muy fácil. Tenemos aquí la instalación, ¿vale? Y aquí la pista. Vale, pues la zona de seguridad empezará. Trazamos una paralela al eje de pista 200 metros más abajo de la instalación. Ya tenemos este borde de la zona de seguridad. Trazamos una perpendicular al eje de pista en sentido contrario de la dirección, o sea, en la dirección de aproximación, vamos, al revés que donde está el umbral. Lo desplazamos aquí y dibujamos a 200 metros, como veis aquí, otra recta. Ya tenemos la esquina, ¿vale? Luego, desde el borde de pista, por eso se habla de D y de prima y todos estos rollos, pero nos podemos olvidar, o sea, desde el borde de la pista para arriba, otros 200 metros, otra raya, ya solo nos queda una. 600 metros desde el umbral, ¿vale? Porque aquí lo que hace es definir D' y D como de la distancia en metros desde el punto de referencia al eje de pista y D' la mitad de la anchura de la pista en metros. Fijaos, ¿vale? D', y aquí hay una D2' que es la entre dos planos perpendiculares a los anteriores y distantes del punto de referencia D2', siendo D2' la distancia en metros desde el punto de referencia de la instalación al umbral de la pista. Lo dicho, fácil. 200 metros alejándonos del umbral, perpendicular al eje de pista, una raya. 200 metros alejándonos de la pista, paralelo al eje de pista, otra raya. Aquí tenéis otros 200 metros. Desde la parte de arriba de la pista, 200 metros para arriba, otra raya. Y luego, desde el umbral, 600 metros para adelante, otra raya. Ya tenemos definida toda la zona de seguridad sin pensar en las D', D2' y demás, que lo que no hacen más es que confundirnos, ¿vale? Y luego, fijaos, desde D2' más 5.000 metros, o sea, lo que es lo mismo, desde el umbral de la pista más 5.000 metros, tenemos la zona de limitación de alturas, que la zona de limitación de alturas nos dice que formada por la zona de seguridad y además las porciones de terreno comprendidas entre dos planos verticales que pasen por el punto de referencia de la instalación y formen con el plano vertical que contiene el eje de pista ángulos de 20 grados, o sea, punto de referencia de la instalación y forman 20 grados y un plano paralelo al A a una distancia de más 5.000 metros. Conclusión, salimos de aquí, nos vamos con 20 grados hacia adelante, ¿vale? Nos vamos a 5.000 metros del umbral, que es lo que viene a decir aquí el tema de 5.000 más D2', porque D2' es la distancia entre la instalación y el umbral, y ahí hacemos un triángulo. Y dentro de esta zona, pues subirá con una pendiente del 2%. Eso quiere decir que, un momento, porque el tema de lo que quería es pasaros aquí. Fijaos, a partir de la intersección sube con una pendiente del 2%. La instalación, que os he dicho, con a partir de aquí una pendiente del 2%. Repito una vez más, pasando de las Ds. Perpendicular al eje de pista, alejándonos del umbral a 200 metros, una. Paralela al eje de pista, alejándonos del eje 200 metros, otra. Paralela al eje de pista, a 200 metros del borde opuesto de la instalación de la pista, otra, y a 600 metros del umbral hacia donde vienen las aproximaciones, otra. Ya tenemos la zona de seguridad. Zona de limitación de alturas, salimos de aquí, nos abrimos con 20 grados cada una, ¿vale? Y cuando salga de la zona de seguridad empieza a subir con un 2%. Esto es hasta 5.000 metros desde el umbral, que es este 5.000 más D'. Y tendrá esta pinta. Y con esto termino este vídeo.